Se viene un conversatorio muy interesante a partir de la Cátedra de Derecho Internacional Público y están preparando justamente de la cátedra, su docente titular y también desde luego los alumnos y demás, un conversatorio para la próxima semana en relación a esto que tiene una actualidad pero tremenda, como es la cuestión de Ucrania, la coyuntura con Rusia, la invasión y todo esto en definitiva, ¿no? Están preparando todo, están trabajando para este conversatorio y en línea tenemos al doctor José Luis Flores, invitado de la mesa en más de una oportunidad. El doctor Flores siempre es un placer, vinculado a la justicia federal y demás, poder charlar un ratito al menos con él para que nos ponga un poco más en tema. Doctor Flores, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está, Gustavo? El gusto es mío. La verdad que muy honrado de participar en esta ocasión. Bueno, cobra una absoluta actualidad el conversatorio que está preparando con sus alumnos. Así es, Gustavo. Es una idea que tiene, a pesar de que el tema es un tema delicado y un tema un poco doloroso, como es una guerra, tiene la virtud de ser un emprendimiento hecho por los mismos alumnos. Han pedido ellos una instancia en la que pudiéramos compartir pareceres, planteos, perspectivas sobre lo que está sucediendo en este caso a partir de la injerencia de las tropas rusas en territorio ucraniano y los efectos que eso va generando, por cierto, a nivel mundial, ¿no? Sí, sin duda. Uno imagina que los chicos han ido buscando mucha información en la previa, ¿no? Antes de que comenzara el conflicto en sí. Cuando digo conflicto, digo ya en lo bélico. Y surtidos y nutridos de toda esa información, preparar un poco la previa para lo que va a ser esta charla, pero que se va a ir actualizando casi en el minuto a minuto de acá al momento de realizarla. Así es. Es algo que está sucediendo y que el día de ayer ya no es como el día de hoy, y es algo que está en plena formación, y eso hace que, digamos, que las perspectivas sean en muchos casos especulaciones a partir de la información que se conoce, ¿no? Claro. En la escena internacional en estos momentos hay una serie de cosas que se van moviendo y que llegan a una preocupación tridimensional en este caso, porque no solamente se trata de un conflicto armado entre dos países que hoy podríamos apreciar como lejanos, sino que la escena internacional, como mundo globalizado, hace que se expandan sus efectos en todos los sentidos, económicos, sociales, políticos, de configuración del poder sobre el planeta a sí mismo, y que en algunos aspectos seguramente nos van a impactar como realidad local, ¿no? Como claro. realidad argentina. Sí, no hay ninguna duda de eso. ¿Cuándo está previsto hacer el conversatorio? ¿Con qué características, doctor? Bueno, el conversatorio ha quedado establecido hace cuestión de un par de horas para el día 4 de marzo a las 17 horas en el aula 2 del edificio Juan Pablo II de la Universidad Católica, sería en la Facultad de Derecho, claro, a la que cordialmente invitamos todos quienes estén interesados. La modalidad que vamos a utilizar en este caso es el intercambio de opiniones. Los docentes vamos a motivar y a lo mejor dar algunos datos específicos y luego sin duda vamos a dejar circular la opinión como para que cada uno pueda llegar a dar su perspectiva, incluso las preguntas o intereses que tenga sobre el asunto, ¿no? Claro. Pero sí, ¿va a existir la posibilidad de seguirlo virtualmente? Eso realmente no lo he averiguado, pero estimo de que tenemos la tecnología y la posibilidad que a lo mejor claro, se haga un streaming o algo por el estilo y se pueda también seguir de forma virtual. Sí, está excelente. Bueno, los frentes son muchos para hablar de este conflicto, ¿no? Ucrania, Rusia, como usted decía, es imposible que con esta globalización no nos toque. Nosotros, por ejemplo, hoy temprano en la mañana, cuando abríamos el programa, hablábamos con gente ucraniana que vive aquí en San Luis, en Juan Acoslay particularmente, y que nos contaban y nos mencionaba el contacto directo con su familia. Entonces, en primera persona, nos contaba que ellos le pedían a su familia que abandonen el lugar y se vengan aquí, se refugien con ellos, aquí en San Luis,
y que la familia se negaba. Tiene un sobrino de 25 años que dijo que no, que él va a ir y va a pelear por su patria, que iba a ir, él va a defender su patria, y su hermana, en el caso este, la hermana de la señora con la que hablábamos, le decía que no, que ella no se va a mover de Ucrania, y si tiene que morir, va a morir en su tierra. Fíjese usted cómo tan, algo que parece, como usted bien dijo, tan lejano, termina siendo tan cercano. Hoy es imposible abstraerse de la realidad y de lo que sucede en distintas partes del mundo. Fíjese usted que esto que le estaba comentando nuestros vecinos de Juana Coslay, creo identificar las personas, pero bueno, eso lo sí, la gente de la carnicería, claro. Sí, sí. Exacto, de Mamushka, las señoras de Mamushka. Sí, claro, Valeria habló con nosotros. En ese sentido, ¿qué podemos pensar? Nos encontramos en este momento frente a una escena en la que podríamos compararla entre una discusión entre un niño de 5 o 6 años y un hombre adulto fuerte, con las mismas desventajas y asimetrías que nos vemos si vamos a hablar solamente del plano bélico. Claro. Pero esto no solamente pasa por allí, Gustavo, pues también genera una crisis humanitaria. Cuando empecemos con el tema, ya hemos empezado con el tema del movimiento de personas, hay 100.000 personas que han cruzado las fronteras buscando, digamos, alejarse del peligro del conflicto, y eso trae aparejado una crisis humanitaria, pero en este caso, por ejemplo, para compartir otra de las curiosidades de este conflicto, estamos frente a un grave riesgo ambiental. Veamos que, por ejemplo, la invasión que se hace desde Bielorrusia y se llega hacia la capital Kiev, Ucrania, se hace por los territorios de Chernóbil, donde están las centrales nucleares, de las cuales uno de los reactores fracasó y fue una tragedia importantísima. Imagínese usted un bombardeo en esa zona que rompa el domo, que protege del escape de radiación en esa zona. Podría ser una catástrofe continental. Claro. Sí, sí. Eso, por ejemplo, ha empujado también a que otros países que habían abandonado la explotación del carbón como recurso energético, como Italia, lo retomen para no quedar dependientes del combustible que viene del este, que en este caso se va a ver entorpecido. Y eso va empujando otros factores. Es realmente ¿cómo podemos decir? Hay muchísimos frentes que se movilizan a partir de este conflicto, que un poco nace en el ego de historia que puedan tener algunos personajes de la historia, de la actualidad política de uno y otro lado, ¿no? Segura. Una frase que me impactó, que decía Valeria hoy cuando hacíamos la nota con ella, nos decía: somos dos naciones que siempre fuimos hermanas. Y que por decisiones de la coyuntura política y demás, hoy están en un enfrentamiento, pero que la gente propiamente no tiene en realidad una dificultad con el hermano ruso o con el hermano ucraniano, por decirlo entre ellos, claro, sino que las decisiones pasan por el contexto y el plano estrictamente político. Claro, y la otra cuestión es que facilita esta situación es, todos sabemos que Ucrania recupera su independencia como país ahí por 1991, cuando se desensambla el bloque soviético, y a partir de ahí ha tenido ciertas dificultades políticas, atravesadas por la corrupción, atravesadas por ciertos inconvenientes políticos que no le han permitido establecerse en un país. No porque Ucrania no tenga historia, estoy hablando que la constitución política actual de república es joven, y la democracia es reciente. Y esa circunstancia, de alguna manera, ha generado las dificultades en procesar este peligro, que no es un conflicto que nació ayer. Este es un conflicto que ya debe tener por lo menos 15 años, así de, ¿cómo podemos decir?, de insinuado. Sí. Pero lo que ha pasado ahora es realmente conmocionante, ¿no es cierto? Es algo que ha sorprendido a la comunidad internacional de una manera alarmante, ¿no? Y sin ninguna duda será tema de conversación
fui justamente en ese conversatorio que se está preparando allí entre los docentes y también los alumnos en el ámbito de la Universidad Católica de Cuyo. Día y horario confirmado entonces para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Los interesados... Viernes 4. Viernes, perdón, dije 5, el viernes, tiene razón usted. El día viernes a las 5 de la tarde, exactamente. Allí en el propio ámbito de la universidad, y seguramente después se estarán comunicando la posibilidad de hacer el seguimiento vía streaming para de pronto alguna persona que está interesada en el resto de la provincia o en algún otro lugar donde nos escuchan también a través, para poder seguirlo, porque el tema es más que candente. Sí, aparte la idea de la facultad, de la universidad en este caso, es convidar digamos, convocar y convidar con lo que se pueda a la discusión pública, no sé si al debate claramente, pero al intercambio de pareceres, al enriquecimiento del conocimiento sobre el asunto. Así que vamos a tratar de que también sea posible transmitirlo por streaming. Doctor Flores, le mando un abrazo grande, ha sido muy amable en charlar este ratito con nosotros. Un abrazo para usted, Gustavo, y a su servicio. Gracias. Gracias, muy atento. Allí está el doctor José Luis Flores, en el ámbito de la Universidad Católica de Cuyo, el Derecho Internacional es de una de las materias, y desde allí surge la inquietud de los alumnos y demás para lo que es hacer este conversatorio en relación a un tema tan candente. Cuando lo prepararon, no estaba el conflicto bélico, estaba la previa, digamos. Ahora va cambiando en el minuto a minuto. Bueno, el próximo viernes, 5 de la tarde, allí en el ámbito de la propia Universidad Católica de Cuyo se va a estar desarrollando. En los próximos días le estaremos contando, informando, si lo quiere seguir vía streaming, cómo va a poder hacerlo, porque me parece que va a ser un tema que concita sin ninguna duda la atención de todos.